Infancia. En Uruguay ya vamos a recibir a la nueva presidenta, la presidenta designada, en realidad, del INAU, Claudia Romero. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bienvenida. Decíamos presidenta designada porque todavía no estás en funciones. ¿Qué es lo que falta? No, en realidad se votó a la venia la semana pasada y ahora estamos a la espera de la firma del presidente de los ministros para tomar en efecto el cargo. Ahí está. En las últimas semanas o meses quizás, en esta mesa hemos estado hablando mucho sobre situaciones vinculadas al INAU, que después podemos ir detallando, irte preguntando algunas cosas, pero ¿por dónde crees vos que tenés que empezar esta tarea que es tan enorme, ¿no? Como para empezar a solucionar algunas irregularidades? La verdad que cuando uno se enfrenta a este desafío y ve lo difícil que es y lo enorme que es y tantas respuestas que hay que dar dentro de esta institución, pero también por fuera, vinculada a las infancias y a las adolescencias, tiene como varios puntos donde atacar, ¿no? Pero uno, necesariamente para ordenarse, tiene que marcar cuáles son los rojos. El sistema de protección de 24 horas es un rojo en estos momentos, y uno se puede parar desde ese sistema de 24 horas diciendo cómo evito que ingresen niños, niñas y adolescentes a este sistema, qué hago durante la estadía de ellos en este sistema y después cómo promuevo un egreso de este sistema. O sea que esa es una prioridad que nosotros con el equipo que estamos trabajando estamos analizando, estamos generando estrategias, estamos visibilizando cuáles son los indicadores que nos pueden servir para monitorear las políticas que tratemos de implementar. También hay que tener un fortalecimiento institucional, hay que trabajar en la institución. Nosotros nos encontramos con una institución que en lo que podemos ir visitando está quebrada. Hay funcionarios que están rotos y quizás lo que más nos motiva a nosotros es cuando ellos se acercan y nos dicen que están esperanzados. Entonces, hay un trabajo para hacer también dentro de la institución y obviamente hay que hacer un trabajo con los gurises, ¿no? O sea, no ese es el orden de prelación, pero digo, son caminos que se dan en forma paralela, pero la voz de los gurises hay que rescatarla. Voy un poquito antes cuando vos decís que la institución está quebrada y los funcionarios están rotos. ¿Están rotos por qué? ¿Por las situaciones que atraviesan? ¿Porque no se les presta atención? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Yo creo que hay un poco de todo. Ellos precisan ser escuchados. Ellos han manifestado que ha sido una gestión difícil, pero también son los que lideran día a día con situaciones que nos conmueven a todos. Uno escucha una noticia y se desgarra de la situación en la que se enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes y ellos están expuestos a esa noticia siempre. A esas noticias con una escalada de la violencia, porque uno no cabe en su asombro cuando empieza a escuchar cosas y dice, esto es como, ¿no? Parece que esta noticia fue no hay otra peor y viene otra peor. Y ellos son los que trabajan en territorio y en la cercanía con estos niños. Y a veces no encuentran las herramientas para dar respuesta a estas situaciones. Pero y entonces desde el punto de vista institucional y de la gestión, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer distinto desde el día 1? O sea, Primero en términos concretos. Primero escuchar, y eso es un término concreto. Escuchar a la gente que está en la cercanía y que tiene una visión que te va a servir para hacer un diagnóstico. Eso en primer lugar. Después, capacitar. O sea, uno cuando va estudiando y se va formando, se enfrenta o se forma para enfrentar determinadas situaciones que no son las mismas. O sea, hay una capacitación que hay que hacerle al funcionariado en virtud de las situaciones en las que nos estamos encontrando ahora, que no ha existido y que tiene que existir y que se tiene que actualizar constantemente, ¿no? Ese trabajo en equipo, ese trabajo para... Ustedes ven las noticias o cuando pasamos y decimos en un hogar pasó esto, en un hogar pasó lo otro, ¿no? Después dar herramientas para que puedan funcionar bien dentro de los hogares y dentro de la institución. ¿Qué herramientas constamos cuando se descompensa a un niño? ¿Qué herramienta tenemos? ¿Estoy yo sola, funcionario, sin formación médica de repente para dar atención a un niño que tiene una descompensación? O sea que las herramientas hay que darlas. Ni que hablar después de las condiciones laborales, ¿no? De los funcionarios. Pero esas son cosas concretas. Y no hay en los hogares del INAU, en ningún hogar del INAU hay profesionales preparados, por ejemplo, como vos decís, para atender a un chiquilín que tiene una descompensación o que tiene un problema psicológico, psiquiátrico, en fin, lo que sea, que tiene una necesidad urgente de ser atendido? No, yo no creo que no haya funcionarios capacitados. Hay funcionarios capacitados para determinada función. No hay médicos conviviendo en el hogar. O sea,
Los hogares pueden tener una cobertura médica, los niños, niñas y adolescentes son usuarios de prestadores. Después, si quieren, podemos entrar en ese tema porque INAU se hace muchas veces cargo de la situación de salud de esos niños cuando son usuarios de un Sistema Nacional Integrado de Salud y hay prestadores que tendrían que dar respuestas, ¿no? Y no es el INAU el que tiene que salir a comprar medicación o el INAU el que tiene que contratar servicios externos. Ellos son parte de un sistema y como parte del sistema tienen derecho a ser atendidos por el prestador al que están afiliados. ¿Y qué es lo que terminó ocurriendo? Que el INAU se hace cargo, que muchas veces, por ejemplo, cuando hay que comprar medicación, como no se dio respuesta al acceso de la medicación por parte de los prestadores, el INAU destina tanto los hogares que son oficiales como los hogares que son por convenio a comprar la medicación. Porque no se consiguen en las policlínicas de atención de referencia para... Y sí, acá ya han habido autoridades referentes de ACE manejando el acceso a los tratamientos farmacológicos. Los niños del INAU no son la excepción. O sea, ese problema que nunca lo habíamos hablado por el lado del INAU, de falta de medicamentos, es tan patente que el INAU tiene que destinar fondos a la compra de esos medicamentos porque muchas veces los chiquilines no los consiguen. Sí, y los hogares que son por convenio con sociedad civil, la sociedad civil destina parte del presupuesto que se le ingresa para comprar medicamentos porque no son accesibles, porque los niños no pueden quedar sin esa medicación. O sea, quizás no lo han tratado y miren lo preocupante del caso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la salud mental de este país y que es una prioridad y hablamos de la salud mental, nosotros tenemos niñas y adolescentes que en esa escala de los problemas de salud mental están primeros. Entonces, no son niñas y adolescentes que se puedan quedar ni sin medicación, ni sin tratamiento de recursos humanos para acompañar en estos procesos. Pero esos niños que están viviendo hoy en los hogares del INAU, que tienen dificultades de salud mental y que tienen que ser atendidos por profesionales, ¿están siendo atendidos por profesionales o no? Muchas veces sí, muchas veces no, muchas veces sí y es a través del prestador que les compete, muchas veces sí y es por convenios que tienen los hogares que tienen que no son oficiales, porque eso no lo puede hacer a través del INAU. Pero muchas veces sí y muchas veces no, y corren los mismos tiempos de espera que para usuarios. No hay una prioridad en que estos niños, que bueno, será una de nuestras acciones, trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con una ministra que además está muy sensibilizada con los temas de infancia y adolescencia, para ver cómo se generan algunos dispositivos especiales o cómo se prioriza la atención en la salud mental de estos gurises, ¿no? Pero es una realidad. Quiero preguntarte por un tema concreto que capaz que ya tenés algún plan diseñado o por lo menos ver cómo se va a actuar. El año pasado conocimos a través de un informe que hizo la periodista Carolina de Elisa para el diario El Observador una situación puntual en Rivera, pero en otros puntos del país también, donde se relataba que adolescentes que vivían en el INAU, es decir, ya con sus derechos fundamentales vulnerados, separados de sus familias, que vivían en el INAU, que estaban siendo explotadas sexualmente, que había un problema con el tema de las salidas no acordadas, que el INAU decía, bueno, esto no es una cárcel, si quieren salir pueden salir, pero cuando salían estaban expuestas a la explotación sexual, niñas que iban a la escuela después de haber pasado por esas situaciones. ¿Cómo se corrige todo eso que parece enorme, ¿no? Como para poder corregirlo y salvar a esas chiquilinas? Sí. Lamentablemente esta es una realidad que excede, ¿no? Solamente a las adolescentes que están en INAU. Esto es un problema. Pasa mucho en los hogares de frontera, donde esta realidad es un tema diario. Hay un trabajo para hacer ahí, sin duda. Hay un trabajo que tiene que ver, ustedes saben que en CIPIAB existen algunos organismos internos, en INAU existen algunos organismos internos como el CIPIAB y como CONAPES. O sea, hay que reforzar el trabajo de CONAPES e integrarlo con el CIPIAB, porque el CIPIAB es el Sistema de Protección Integral a la Violencia. ¿Volvió a Rivera el CIPIAB? Y sí. O sea, en realidad los centros de recepción local tienen que estar distribuidos en todos los departamentos. Nosotros tenemos que reforzar las departamentales, pero el refuerzo de las departamentales tiene que ser en función de los problemas que tienen esas departamentales. Para Rivera un problema es la explotación sexual. Es verdad que se llama salidas no autorizadas, porque los hogares no son cárceles, más allá de que uno visibiliza a los hogares como una cuestión de encierro, ¿no? Como punitiva. Imagínense un niño desprendido de su familia de origen, donde
necesariamente tiene que pasar a un hogar y todavía tiene esa concepción como de qué hice yo que me están encerrando. O sea, está bien dicho salidas. El tema es por qué se producen, Paula, las salidas no autorizadas. O sea, ¿por qué un adolescente sale sin autorización? ¿Qué estamos exponiendo? ¿Por qué no hay ahí una contención en la que nosotros podamos trabajar con esas adolescentes? ¿Por qué quieren salir? ¿A qué hora quieren salir? ¿Qué es lo que quieren hacer para salir? Eso es un hogar. ¿Y por ¿ah? qué? Y bueno, eso es lo que hay que buscar. ¿Qué no están encontrando en el hogar? ¿O qué es lo que hay afuera, ¿no? Que llena algunas necesidades que tienen los gurises? O que hay muchas personas que han investigado en esta cuestión de los adolescentes que viven bajo las deficiencias de algunas cuestiones que tienen que ver con sus cuidados, ¿no? Y cómo van a buscar otras cosas que tienen que ver con el reconocimiento, ¿no? ¿Qué hago yo para ser reconocido dentro de mi medio? O sea, necesito generar algo para ser reconocido dentro de mi familia, pero también dentro de mi comunidad. Esos gurises muchas veces van a buscar algo que no les es accesible por los caminos habituales por los que un hijo nuestro podría, ¿no?, seguir esa trayectoria y conseguirlo. Y a veces, ¿no?, se encuentran con esto que es la explotación sexual, se encuentran con el consumo, con la venta, con el micronarco en territorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué les damos a esos gurises y cuando llegamos tarde, ¿no?, ver para qué están esos hogares, también capacitar a las adolescentes, porque hoy hablábamos de la capacitación de los funcionarios, pero nosotros conocemos adolescentes que saben muy poco de su biología, de su fisiología, que saben muy poco de cómo cuidarse. Y con ellos también tenemos que trabajar esto. Todo lo que estás nombrando, me imagino que a la hora del presupuesto, de definir el presupuesto, van a tener que trabajar ahí para que se atienda esta situación, porque la escasez de personal, de funcionarios, atenta directamente contra todo lo que vos estás diciendo. Sin duda, ese es un tema álgido para nosotros. Nosotros estamos haciendo el diagnóstico de situación del INAU que tiene que ver con la transición, con los espacios que hemos tenido para comunicarnos con el presidente actual, Guillermo Fossati, con el vicepresidente actual, Aldo Velázquez, también con Natalia Argencia de la oposición. Ahí hay miradas desencontradas en algunos puntos. Nos faltan, como decimos siempre, para hacer el diagnóstico de situación, la voz de los que están dentro de la institución y trabajan desde las cercanías. Pero con el tema de presupuesto sabemos que hay un déficit presupuestal, que este 2025 va a ser impacto ese déficit presupuestal, o sea que vamos a tener que ser estrategas a la hora de manejarnos con un presupuesto y además, evidentemente, generar la estrategia acorde para que sea aprobado un buen presupuesto y nos permita hacer muchas cosas. De todas formas, perdón, una sola cosa, ¿no? Porque muchos dicen, el INAU maneja una buena cantidad de plata, ¿no? Y es el quinto organismo en el presupuesto. No es solo lo que recibe, sino cómo se gestiona lo que viene. Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Poner foco en determinadas cuestiones, porque no todo lo que hay que arreglar en el INAU se arregla con plata. Y de hecho hay por lo menos denuncias de parte de la anterior directora por la oposición, Natalia Argencia, en el INAU, que hablaba de pagos indebidos a organizaciones, por ejemplo. Ella llegó a hablar de un pago indebido a 2 organizaciones por montos de $1 millón de centros de protección que por la cantidad de chiquilines que atendían debían cobrar de una forma y no de otra, y eso llevó a que el INAU estuviera haciendo erogaciones superiores a las que les correspondía contractualmente. Ese tipo de situaciones... Ese tipo de situaciones se dan, por suerte están siendo investigadas, o sea, hay muchas situaciones que están siendo investigadas y nosotros vamos a dejar correr esos procesos de investigación para después saber. Igual muchos hogares, por ejemplo, y sobre todo los hogares que trabajan por convenio, trabajan con un aproximado, entonces tienen de repente un cupo para determinado número de niños y de repente ese cupo, ellos quieren aumentar ese cupo porque de hecho hay un aumento en el ingreso y la oscilación, cuando no está previsto que sea y se pague por un número fijo, esa oscilación hace que a veces ellos tengan una irregularidad en los ingresos que no les permiten hacer frente a recursos humanos que tienen que contratar, porque no es lo mismo contratar para 50 que para 30, y de repente si se les baja para 30, después tienen 50, entonces ahí hay que estudiar bien cuándo fue el caudal, cuántos niños tenían o no.
¿Cómo es la transición, no solo en el cambio de gobierno, sino también dentro del Frente Amplio? Porque ahí tuvimos durante este periodo a Natalia Argencio como directora por el Frente Amplio, que fue con quien más hemos conversado a propósito de estos temas, y uno entiende que, bueno, conoce qué fue lo que estuvo ocurriendo en la institución en estos años. ¿Ahí cómo lo manejan ustedes? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones por separado con el directorio, en donde no estuvo el directorio en conjunto. Hemos mantenido reuniones, una sola con Fossati y con Velázquez, pero que sí se han mostrado a disposición y nos entregaron un documento. Con Aldo Velázquez tuvimos más instancias y con Natalia Argencio tenemos una comunicación muy fluida. Más allá de lo que nos entregó en documentación, siempre está a las órdenes para cualquier duda. También está bien decirlo que Fossati y Velázquez también se mostraron a disposición y que nos han atendido cuando los hemos llamado. No está siendo difícil la transición en términos de cooperación, en lo que se nos pueda decir. Está siendo difícil la transición en términos de mirada y en términos de esa necesidad de los funcionarios también de poder transmitir algo que quieren transmitir. De hecho, cuando nosotros recorrimos el INAU en estos días, pero circunstancialmente y no de forma oficial, y recorrimos las oficinas y fuimos muy bien recibidos. Todos nos querían contar qué hacían y qué habían hecho, y todos además habían documentado el ejercicio en esta administración para poder darnos insumos que nos sirvieran para mejorar y para mantener, ¿no? Porque acá nadie viene a refundar nada. Lo que está bien, está bien. El tema es lo que no está bien. Yo hacía la pregunta a propósito del Cipiave en Rivera, porque luego de una de las interpelaciones a las autoridades que hubo en el Parlamento, la que llevó adelante Silvia Nane, si no recuerdo mal, sorprendió, por lo menos para nosotros, que el Cipiave se había retirado de Rivera porque luego de trabajar y hacer exhortos a las autoridades del INAU allí, no encontraba respuesta y entonces entendió que dejó de trabajar. Y de hecho esa situación había pasado inadvertida para el propio presidente del INAU del momento, Fossati, que se termina enterando en esos días de que esa situación estaba ocurriendo. ¿Eso se solucionó? Sí, en realidad nosotros todavía no tuvimos una reunión con María Elena Mifraji, que es la directora del CIPIAB, porque en realidad tuvimos reunión con el directorio, por esto separado que decíamos, pero no específicamente. Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que además cada departamento funciona con un centro de recepción local, pero me parece que eso trae a profundidad alguna otra cosa, ¿no? Que vos mencionabas ahora acá. ¿Cuál es el ritmo de información de cosas que ocurren en el interior del país? Porque cuando uno llega, se encuentra una realidad que, porque Montevideo, en términos cuantitativos, tiene muchísimos más hogares que el resto del interior, pero en términos cualitativos, los problemas que pasan en el interior son tan severos o más que los de Montevideo. Entonces, para nosotros eso también es una estrategia, la elección de las direcciones departamentales y mantener, primero, una recorrida por los lugares y segundo, ver cómo uno fluidifica la información de tal forma que uno no se entere por la prensa de las cosas que pasan, sino que esté ahí y esté dando respuestas. Eso es un punto clave para nuestra administración. Otro tema que la gestión anterior había destacado mucho había sido, y lo habían manejado con esta palabra, récord de adopciones en la pasada gestión. Quería consultarte si hay algo para modificar ahí, si se va a seguir en el mismo camino. No, nosotros le vamos a poner el ojo al tema de las adopciones, porque si bien sabemos que en el periodo anterior se promocionó las adopciones y aumentaron el número, nosotros no tenemos un registro del seguimiento de esas adopciones. Cuando INAU facilita, o capaz que está mal dicho el término, pero cuando se produce una adopción, uno no deja de acompañar a esa familia y a ese niño, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Primero, no es lo mismo la convivencia que el deseo de convivir, y nosotros justamente en el documento que nos facilitó Natalia Argencio, lo que dice es, si bien hubo un aumento en el número, hubo una ausencia en el acompañamiento y en la información de lo que pasó con esos casos. Pero que eso hubo un cambio en cómo se hacía antes y cómo, hubo un cambio respecto a cómo se daban las adopciones, que y bueno, los cambios de look, pero en el seguimiento posterior hubo un cambio en la política. Y sí, evidentemente sí, porque antes se acompañaba más, hubo un cambio en la política, ¿no? A través de la nueva ley, pero se reportaba información que no tiene que ver solamente con las adopciones. O sea, hay un observatorio de infancias y adolescencias dentro de la propia institución que da reporte a determinados indicadores que a nosotros nos sirven, que no
que dejó de funcionar como O tal. sea, ¿se dejó de acompañar a las familias o de hacer un seguimiento sobre el estado del niño que se da en adopción? Ahí va, se dejó de hacer un seguimiento que recaude información, o sea, se dejó de reportar y de acompañar en estos casos. Bien, me imagino que ese es un tema que Por supuesto, hay que corregir. sin duda. Bien, en otras oportunidades hablaremos de otros asuntos. Claudia Ramero, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes Muy amable. por el espacio. Muchas gracias. A ustedes. Hacemos un corte más, al regreso se viene Diego Jogas con todo.